Y en el día de hoy tenemos la oportunidad, precisamente alineado a ese mensaje que nos daba José Ramón y Casa, para hablar sobre ese contexto general de los objetivos de desarrollo sostenible, pero muy en específico de la labor de las organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro a lo largo de esta pandemia. Las ONGs han participado activamente en las consultas previas a la firma de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y por supuesto esto ha hecho que tengan un compromiso o estén llamadas a la acción para contribuir a estas metas globales. Las organizaciones del tercer sector, los movimientos sociales, las plataformas de la sociedad civil, todas juegan un papel fundamental en la agenda de desarrollo sostenible, y por este motivo, obviamente, las alianzas con otros actores, como puede ser el sector privado o el sector público, son fundamentales. Por una parte, las entidades de la sociedad civil y específicamente las ONGs contribuyen a la consecución de la Agenda 2030. Por un lado, llevando a cabo programas y proyectos para acabar, por ejemplo, con la pobreza o con la reducción de las desigualdades, y por otro lado, trabajar muy de cerca en el apoyo a los colectivos más vulnerables de la sociedad. Por otro lado, también tiene un rol que les permite sensibilizar y generar incidencia en temáticas clave para el desarrollo y, por supuesto, para el bienestar de los países. Y esto, fundamentalmente, lo hemos vivido durante este último año de pandemia, y ha sido muy claro ese rol que han jugado las ONGs durante este último periodo. En sumarse, tanto porque somos una organización sin fines de lucro, pero también por convicción propia. Creemos en la colaboración y en la cooperación para abordar los grandes desafíos que enfrentamos tras la pandemia. Por ello, gran parte de nuestro trabajo se basa en caminar de la mano de distintos actores, incluyendo obviamente al sector privado, a la academia, al sector público y demás, con los que compartimos los mismos principios. Por eso en el día de hoy nos acompaña la Cámara Panameña de Desarrollo Social, el Fondo Unido de Panamá, United Way, y el movimiento Todo Panamá, representados por Carlos, Marisa y Ana María, para en este espacio poder conversar principalmente sobre ese rol que han tenido las ONGs, sobre ese liderazgo, y yo le añadiría un apellido, liderazgo responsable que han llevado a lo largo de este último año y medio. Y no quiero continuar hablando, quiero que entremos ya en materia, y por eso voy a dirigir la primera pregunta a Carlos Pavel, que hoy nos acompaña como en representación de la Junta Directiva de la Cámara Panameña de Desarrollo Social. Y Carlos, me gustaría, desde tu perspectiva, que nos contaras cuál ha sido el papel del tercer sector en el marco de esta pandemia. Muchas gracias, Bruno y Jennifer, por su gentil invitación y a sumarse. Y también muy honrado de compartir este espacio con mis colegas Ana María y Marisa. Recibo un cordial saludo desde la Cámara Panameña de Desarrollo Social. Es un gremio que articula a más de 50 organizaciones sin fines de lucro comprometidas con impulsar la agenda de desarrollo, al tiempo que también trabajamos fuertemente en el fortalecimiento de nuestro sector para hacernos cada vez más fuertes y competentes para enfrentar los enormes retos y desafíos que enfrentamos. Y quisiera pues iniciar con un punto de partida que quizás suene como un lugar común, pero es algo que nos enseñó la pandemia, y es que no a todas las personas les afectó de manera igual la crisis sanitaria. Las poblaciones fueron afectadas de maneras muy diferentes, al ritmo o de acuerdo a las vulnerabilidades que enfrentaban. Y es que la pandemia visibilizó, hizo más evidente la desigualdad, la inequidad y la vulnerabilidad que nuestras organizaciones ya venían denunciando, especialmente en los sectores más vulnerables, lógicamente vulnerables. Afectó de manera diferenciada a los niños y a las niñas, a los adultos y a las adultas, a las personas mayores, a las personas migrantes, a las personas refugiadas, a las personas empobrecidas, a las personas en las áreas comarcales, en las áreas campesinas.
y al ritmo o de acuerdo al tipo de afectación que tuvieron las poblaciones vulnerables, asimismo se debieron adaptar las respuestas que realizaron nuestras organizaciones, desde las más pequeñas, quizás más centradas en la atención directa en comunidades, en el campo, aquellas con mayor capacidad de impacto o con impactos más regionales o más nacionales. Yo resumiría, Bruno, quizás en 3 acciones puntuales la respuesta de nuestras organizaciones. La primera es responder a las necesidades más urgentes y prioritarias. Y ante alternativas o programas universales como Panamá Solidario, por ejemplo, que impactó o que sigue impactando a poblaciones muy amplias, el trabajo que realizan nuestras organizaciones en el campo, en los territorios, permite reconocer la necesidad de focalizar. Entonces, la respuesta que dieron nuestras organizaciones daba ese valor agregado, la focalización de las intervenciones de acuerdo a las necesidades contextuales y en algunos casos incluso familiares que enfrentaron las personas o que siguen enfrentando las personas que tienen mayor situación de vulnerabilidad. Otro punto importante en nuestra respuesta ha sido cuidar los avances. Nuestras organizaciones, pero especialmente las comunidades, las familias, las personas, ya venían trabajando y enfrentando y rompiendo con ciclos históricos de marginalización y de exclusión. La pandemia amenazaba y sigue amenazando todos estos logros y es importantísimo para nosotros como organizaciones el que nuestro trabajo permita proteger esos avances que se han logrado desde las comunidades, que se han logrado desde las familias, que han logrado avanzar las comunidades más vulnerables. Y incluiría también dentro de estas acciones más importantes digamos más relevantes que hemos realizado también la incidencia política, la incidencia pública, para llenar vacíos que en los procesos de toma de decisión, que en las respuestas que se iban dando, digamos, desde el Estado a la crisis sanitaria, estaban o eran quizás posibles fuentes también de exclusión. Entonces nuestro trabajo también consistía en generar espacios de abogacía en pro de los sectores que representamos. Casos concretos, por ejemplo, los temas educativos que seguimos enfrentando ante el prolongado cierre de las escuelas. Y todo esto, y quizás el diferenciador, ha sido el poder trabajar en profunda coordinación interna entre las organizaciones del sector. Muchas gracias, Carlos, por esa presentación global, ¿no? del estatus de el tercer sector y sobre todo lo que han podido ver desde Capadeso sobre ese apoyo, y tú hacías hincapié en ese apoyo más específico que han podido brindar las ONGs durante este periodo de pandemia. Y en ese sentido, me gustaría ir ahora contigo, Marisa, porque si bien Carlos nos ha podido dar este contexto general, también desde tu perspectiva, tú tienes distintos sombreros, llevas varios años trabajando en el tercer sector, y nos gustaría, pues, desde tu experiencia, que pudieras contarnos cuáles han sido los impactos más relevantes para la gestión de las organizaciones, de las ONGs, que han surgido tras este nuevo contexto de pandemia. Bueno, me sumo al calor aquí de familia. Nosotros somos orgullosos miembros de Sumarse también, así que un abrazo cordial a todos nuestros colegas. Nos enorgullece mucho estar aquí también, no solamente por el tema que aborda este año, y enhorabuena, felicidades por ese 10º aniversario, la Semana de Responsabilidad Social, sino que, a ver, nosotros como sector, como tercer sector, para aquellos que preguntarán, y quería como partir de ahí, ¿por qué esta palabra la sueltan tan ligeramente? El primer sector entendiendo el Estado, el segundo el mercado, las ONGs y las organizaciones sin fines de lucro conformamos ese tercer sector que, como bien presentó Carlos, nos hemos posicionado durante la crisis sanitaria, durante la pandemia, como los grandes interlocutores sociales. Y es un espacio, pese a que de hecho
somos las ONG un número importante de miembros de Sumarse, no en este espacio, pero en el espacio del entorno privado, porque además somos organizaciones de carácter privado, un poco como decimos en buen panameño, agachadas. Y yo creo que oportunamente logramos, y es el impacto yo creo que más relevante para nuestro sector, por demostrar con hechos, con indicadores, con gestión dentro del quehacer diario de la política tanto de desarrollo como el día a día, que nuestro sector realmente es pujante y que hemos logrado lo que hemos podido hacer durante la pandemia con tantas restricciones, porque dentro de nuestro ADN corporativo, por decirlo en un lenguaje aquí que todos utilicemos, organizacional, nos reconocen orgullosamente porque somos organizaciones altamente flexibles, coordinadas y eficaces. Ahora bien, si bien por lo general la población nos tiende a identificar como los grandes defensores y reivindicadores de los derechos de las poblaciones más vulnerables, que gestionamos servicios propios para estas comunidades o poblaciones, Carlos mencionó un punto importantísimo, que hoy en día además nos hemos creído el rol de que somos los responsables de activar una participación social y ciudadana importante. Y esto viene, y yo le hablaba un poco con Carlos previo al evento, y es que yo quisiera abonar aquí y hacer como una memoria histórica de cuáles han sido las megatendencias de esta década que celebramos hoy en día de 10 años de Semana de Responsabilidad Social, que empezaron en 2011 coincidentalmente de la Universidad de Stanford, cuando se introduce a nivel académico el término impacto colectivo. Ya la academia, ya los grandes organismos nos estaban diciendo, algo que en Panamá lamentablemente aún padecemos, pero hemos mejorado muchísimo y me gustaría hablar y ampliar eso un poquitito. Impacto colectivo, entendiéndose, lo tengo aquí anotado, el compromiso a largo plazo por diferentes actores en función de una agenda común para resolver un problema social. Entonces, se presenta una arquitectura única, una teoría de cambio nueva, donde ya las ONGs no trabajamos nuestras causas, nuestros problemas, sino que el abordaje global, porque los problemas son tan grandes, tenían que ser de manera colectiva. Enhorabuena, luego en el 2016, 5 años después, las Naciones Unidas presentan los nuevos ODS con mi preferido, lo tengo que decir, el 17, que nos invita a invertir y a ver la problemática mundial, global de las comunidades más desfavorecidas, de las brechas sociales que existen en todos los países en 2016. Y para este momento, la Cámara Panameña de Desarrollo Social ya se estaba armonizando. Y quiero hacer hincapié, ¿cómo será? Por eso que digo que pasamos agachados, que Panamá era de los pocos países en Latinoamérica. Carlos, corrígeme, hablo ahora como con sombrero de la Cámara, excepto Haití y Bolivia, que no tenían las ONG federadas. No había una Cámara de Comercio, no había un APEDE, no había un CONE. Imagínense cómo nosotros no nos creíamos nuestro propio cuento de ser esos grandes articuladores, interlocutores sociales, que como dijo las Naciones Unidas hace poco, en la gestión de la crisis nos hemos posicionado como un prestador de servicios esenciales, no de caridad. Entonces surge la Cámara Panameña de Desarrollo Social y este tema, considero yo, por eso es el impacto más relevante para nosotros, respondiendo puntualmente a tu pregunta, que nos ha hecho madurar aceleradamente en una década cuando realmente teníamos trabajo pendiente con nuestro propio sector, hacia adentro y hacia afuera. La Cámara Panameña de Desarrollo Social lanzó el año pasado el primer diagnóstico de organizaciones sin fines de lucro, que servicio gratuito no pagado, lo pueden descargar desde la página de capaeso.org, pero nos llamaba supremamente la atención que la información que podíamos tener de un MINGOV que nos regula, que el MIDES que interactúa por ser el ente rector de la política social, y en fin, otros ministerios, podíamos tener una caracterización, podíamos tener un estimado de la cantidad de empleo que genera nuestro sector. Sin embargo, al sol de hoy, no tenemos un indicador de cuánto aportamos al Producto Interno Bruto. Cuando en los Estados Unidos se aproxima un 5.3 o en Canadá un 8.1, y yo preguntaba ahorita tras bambalinas, ese 8.1 de Canadá supera
al comercio al por menor y es casi el mismo que la minería en Canadá. Entonces, yo les pregunto, y ese es nuestro gran desafío, y quizás esto haga como lo tratemos más adelante, ¿por qué nosotros mismos queremos o nos hemos permitido pasar agachados? Y es que a nivel país, así como hay incentivos, hay iniciativas de visión país 2030, ahora 2050, etcétera, siempre se ha visto que el gran promotor del desarrollo, del bienestar ciudadano, es con fines de lucro y por ende hay que darle herramientas a la empresa privada. Y yo espero que en este foro, en este panel, y que esto dé apertura para más conversaciones, se pueda realmente fortalecer el rol del tercer sector, que dicho sea de paso, las empresas acudieron a nosotros para hablar el idioma de las comunidades y el Estado el idioma de las empresas. Muchísimas gracias, Marisa, por tu intervención. La verdad es que has dejado allí varios mensajes sobre los que podemos pensar y regresar, ¿no? Sobre todo, me impactó mucho esos datos que daba sobre el aporte del tercer sector a las economías de los países, porque en muchas ocasiones, como bien lo planteas, se entiende que el tercer sector cumple con una labor meramente social o ambiental o muy específica a su causa, y en realidad, como pienso que ha quedado más que demostrado durante este último año y medio, es una labor mucho más profunda y mucho más, yo diría, complementaria a los países, ¿no? Así que, Ana María, voy a ir contigo ahora porque el día de hoy estás en representación del movimiento Todo Panamá. Yo personalmente, si no me falla la memoria, pienso que el movimiento Todo Panamá ha sido una de las iniciativas ciudadanas, quizás que más rápido ha tomado cuerpo, pero también que ha tenido la capacidad de sumar a distintos actores, ha sumado a ONGs, a empresa privada y demás. Y me gustaría, en este caso, o sea, haciendo un movimiento de la sociedad civil, que tú pudieras contarnos cómo ha sido esa evolución del movimiento, cómo nace y sobre todo cómo ha conseguido aglutinar a todos estos sectores para un objetivo muy específico. Gracias, Bruno, y buenas tardes a todos. Y no te falla la memoria. En efecto, en agosto, Sumarse fue de los primeros que puso su casa a disposición para un evento virtual donde pudimos, en conjunto con la doctora Drohan, si recordarás, poder explicar a detalle y responder muchas dudas y preguntas que había sobre no solamente las medidas de bioseguridad, sino de cómo se contagiaba el virus. Entonces, bueno, para dar respuesta a tu pregunta, estábamos todos encerrados, desesperados, muchos, con ganas de hacer algo. O sea, uno pasa por todas las etapas estas del duelo, ¿no? Primero la negación, la frustración, el miedo, la rabia, la impotencia, y es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, distintos grupos, y casualmente Marisa Arias, con otro sombrero que tenía puesto, porque ella usa muchos sombreros, en ese momento comenzamos pues a ver dónde habían lagunas y áreas de oportunidad. Entonces estos grupos, un problema muy urgente, estábamos todos viendo cómo hacíamos, se fueron uniendo y de ahí fue como ¡puf! Comenzamos a hacer reuniones virtuales, a presentar el proyecto y creo que qué cosas nos jugaron a favor. Primero, que el proyecto fue incubado dentro de la Cámara de Comercio e Industria y Agricultura de Panamá, lo cual me encanta que hayamos empezado el conversatorio con un mensaje del presidente Icaza. Como teníamos esa estructura, nos facilitó mucho el ir más rápido evolucionando y montando el qué íbamos a hacer. Adicional, y está capaz de eso también aquí, fue decir, ok, nosotros como movimiento en formación tenemos los recursos, y llámese el recurso humano, las personas que estaban dispuestas a poner su tiempo, podemos conseguir el recurso económico o en especie, pero
el conocimiento, y es mucho de lo que han hablado Carlos y Marisa, porque uno desde el sector privado, y que es donde es mi trayectoria y donde vengo, uno puede tener las mejores intenciones, uno puede creer saber, pero en realidad el poder hacer un impacto no siempre se traduce en impacto positivo si uno no conoce esas interioridades. Y yo lo que siento es que nosotros como movimiento traíamos una pieza del rompecabezas y comenzamos a ir con nuestros aliados, que hoy en día son nuestros aliados estratégicos, son más de 90, fueron gremios, clubes cívicos, donantes, empresas, o sea, en fin, todo un engranaje, y fuimos diciendo, ok, capaz de eso, ustedes, o sea, ustedes de verdad conocen y entienden cómo llegar a las comunidades. Inclusive me acuerdo Marisa misma, ella misma, con su red de líderes comunitarias, que queríamos entender cómo llevar esos mensajes de protección, de bioseguridad. Comenzamos a preguntar cómo se enteran las personas. Es decir, nos fuimos apoyando en distintas organizaciones y entidades que ya tenían ese camino recorrido. Es decir, no empezamos de cero, sino que nos fuimos aliando. Marisa, a mí también me encanta el ODS 17, y si bien don Stanley, presidente de Sumarse, decía que debería ser el primero esta mañana, yo creo que está muy bien en el último, porque es como que quien carga y sostiene el resto de los ODS, y eso es básicamente lo que es Todo Panamá, es un producto de esas alianzas estratégicas con diferentes instituciones, organizaciones y gremios para no inventar la rueda. Y lo hemos visto, pues nosotros, un ejemplo muy puntual hoy en día, que estamos apoyando a la vacunación, somos parte pues de Panavac en el proceso de vacunación. ¿Y qué hicimos? Nosotros no nos fuimos a montar y aprender cómo se hacía de cero. Tocamos la puerta a la Asociación Panameña de Hospitales Privados, que ellos tenían el recurso y la capacidad. Nos fuimos a voluntarios de Panamá que nos podían proveer a esos voluntarios también para ese apoyo al momento del registro y verificación de las personas a vacunación, y nos fuimos al Estado, porque si algo que también ha tenido muy claro el movimiento es que para poder escalar se tiene que hacer de la mano con el Estado, quien es el que tiene no solamente la capacidad, sino el deber. Pero sí veíamos desde el movimiento que era un tema tan importante a nivel global, o sea, que nadie se esperaba, que no podíamos simplemente sentarnos y ser espectadores, sino que podíamos todos, y eso parte de lo que hace el movimiento, es una invitación a la población a tomar un rol participativo y activo con el eslogan "El virus lo paras tú". Y nos enfocamos en 3 ejes: en poder brindar esa comunicación asertiva y puntual en los temas todos que giraran alrededor de la pandemia, en el tema de atención preventiva, porque cuando empezó la pandemia, porque todo ha cambiado tan rápido y evolucionado, que en ese momento la cantidad de camas de hospital y camas UCI eran pocas, y se recordarán cuando entramos a la segunda ola, que estaban llenos los hospitales. Bueno, esa atención temprana, o sea, nos enfocamos en atención también. Y como tercer eje, en el tema de reactivación económica, que es más ahora lo que estamos entrando como movimiento, en apoyar ahora, por ejemplo, el proyecto que tiene la ATP y el sector turismo en el turismo de vacunación. Entonces eso es un poquito, no sé si respondo tu pregunta, me fui por ahí por laditos. Sí, sí. No, no, perfecto, perfecto, Ana María. Yo pienso que ha quedado muy claro el rol que han jugado las ONGs y sobre todo, digamos, desde una perspectiva totalmente nueva. Todo Panamá ha sabido aprovechar las fortalezas de cada sector, y en particular el de las ONGs, ¿no? Para apoyarse. Así que te agradezco por la respuesta. Y ahora, Carlos, me gustaría volver contigo. Eh, Principalmente, me gustaría que pudiésemos hablar ahora sobre los desafíos que está enfrentando el tercer sector. Nos ha quedado claro a lo largo de sus intervenciones que las alianzas son fundamentales, pero ahora me gustaría que pudieras contarnos cuáles son los desafíos nuevos, o si consideras que la realidad sigue igual, si todo sigue igual. Cuéntanos. Bueno, hemos enfrentado desafíos impensables. Un desafío que como Cámara enfrentamos y que reportaron las organizaciones miembros de la Cámara fue, por ejemplo, la imposibilidad de movernos, porque no teníamos salvoconductos como
como organizaciones sin fines de lucro. Teníamos un llamado a trabajar en las comunidades en plena pandemia y no estaba visibilizada siquiera la posibilidad de que nuestro personal pudiese desplazarse con seguridad y sin riesgo de detención a los centros de trabajo. Y es algo que como Cámara pudimos resolver, pero no con poco esfuerzo. Costó mucha incidencia, mucho trabajo. Así que los desafíos han sido muy grandes y creo que igual ha sido la capacidad del sector de dar respuesta a ellos, ¿no? Yo creo que Marisa lo mencionaba, creo que una experiencia como la campaña Alimenta una Vida fue una clara manifestación de cómo el sector pudo ser flexible para adaptarse a una realidad compleja, coordinar entre el sector, coordinar con el sector privado, coordinar con incluso el Estado, para poder dar respuesta y entregar más de 5 millones de kilos de alimentos en los momentos más duros de la crisis sanitaria. Entonces creo que sí hay enormes desafíos y hemos podido dar respuesta a muchos de los que se han presentado, pero seguimos teniendo otros. Podríamos identificar, por ejemplo, el enorme reto de la sostenibilidad. Y quizás existe una idea distorsionada, digamos, del origen de los fondos desde los cuales operamos nosotros y nosotras, ¿no? El estudio que mencionó Marisa, el que realizó Capadeso durante el año 2020, que publicamos en abril de este año, demuestra que de cada $100, solo 100 de los que utilizamos pues, en nuestros programas, de cada $100, solo 11 vienen de fuentes estatales, ¿no? El 46% de nuestros recursos provienen de donaciones y de proyectos con actores o fuentes privadas que se han visto mermadas por la crisis económica. 3 de cada 4 organizaciones miembros de Capadeso reportan tener serias dificultades para continuar con sus operaciones. Y quisiera detenerme acá porque la sostenibilidad de las organizaciones no se trata solamente de la peligrosa situación que enfrentamos, de desaparición de nuestros programas, de la desaparición de los saberes acumulados, de las redes de protección en comunidad, sino también de la posible desprotección de una cantidad importante de personas que son atendidas por nuestras organizaciones, recordando que tristemente gran parte de nuestros beneficiarios, si no la mayoría, son personas que de otra forma no tendrían la atención a sus necesidades, le hace incluso las oportunidades que generan nuestras organizaciones. Nuestras organizaciones protegen en comunidad y tristemente aún seguimos llenando vacíos de un trabajo que es responsabilidad del Estado. Lo hacemos con amor, lo hacemos con compromiso, pero eso no significa que debamos nosotros pues asumir una responsabilidad que es de carácter estatal, pero también es nuestra responsabilidad ciudadana el contribuir a ella. Entonces, la sostenibilidad es uno de los principales desafíos, pero también la generación de política pública. El trabajo que realizamos tiene limitaciones. Nosotros no estamos en la capacidad de resolver los problemas más estructurales, los problemas, las demandas que requieren de una articulación completa con el Estado, que requieren no solamente de presupuestos, sino también de voluntades y de marcos regulatorios. Creo que nuestra membresía está trabajando, por ejemplo, muy fuerte en la generación de sistemas de protección para los niños, niñas y adolescentes en Panamá, que generaría un marco de protección mucho más amplio que el que podríamos ofrecer nosotras como gremio, como actores individuales. Y también siempre hay una oportunidad de mejora en la profesionalización del sector. Capadeso trabaja generando competencias dentro del gremio, dentro de las organizaciones, pero creo que también hay una oportunidad importante de fortalecernos junto con el sector privado, porque nosotros y nosotras, mis colegas acá presentes, somos especialistas en las áreas que nos competen. Sabemos de cuidados, sabemos de políticas, sabemos de atención, sabemos de desarrollo comunitario, pero también hay saberes, hay conocimientos, hay prácticas que en el sector privado
que llevadas al llevadas al sector de las organizaciones de fines de lucro, permitirían fortalecer nuestras capacidades, ampliar el impacto que realizamos en las comunidades. Y un último desafío, y resueno con lo que decía hace un momento Ana María y Marisa, decían que nuestro trabajo también es un ejercicio de ciudadanía, el generar espacios y el generar conciencia de que las personas que trabajamos en las organizaciones no gubernamentales, pero también en los movimientos como el de Ana María, como todo Panamá, también estamos realizando un ejercicio ciudadano y que nuestra participación enriquece la respuesta que se da a las comunidades, pero también es un elemento, por ejemplo, de veeduría social. Me quedo con esa última frase, ese ejercicio ciudadano. De verdad que sí, Carlos. Marisa, desde tu perspectiva, me gustaría también escuchar qué desafíos ves tú de cara al futuro, más allá de esta sostenibilidad que para todos está siendo un reto. Me gustaría que nos pudieras contar qué otras áreas consideras tú que también pueden ser desafíos. ¿Sabes qué? Cuando a título individual, personal, reconocemos lo bueno y lo malo de la pandemia, aquellas cosas buenas, más tiempo en familia, regresar a lo básico, meditar, etcétera, etcétera. Yo espero que no regresemos a los patrones de antes, ahora que estamos regresando a una cuasi normalidad, y regresemos a la individualidad. ¿Qué me refiero con eso? Que cuando hablé hace un segundo, hice tanto hincapié en estas megatendencias de trabajar colectivamente a través de los movimientos, como todo Panamá. De hecho, Carlos, que también está conmigo en el movimiento Aliados por la Niñez y Adolescencia, que ahorita mismo está haciendo una incidencia en política pública realmente importante en el país por la situación de la niñez que estamos atravesando. Yo no quisiera que regresemos a ese mundo individual de atacar a la niñez, nutrición acá, educación acá, porque algo que aprendimos de esta época tan triste, y como lo dice la oficina de SDGs de las ODS de las Naciones Unidas, es que, y lo tengo apuntado, me recuerdo a Ana María que guarda en stickies ningún país puede superar esta pandemia por sí solo. Es un imperativo moral que además redunda en interés de todos. Entonces, sí hemos aprendido a trabajar colectivamente, a paso apresurado, como lo dije, porque lamentablemente empezamos un poquito tarde. Escuchando a Carlos, yo en los desafíos que realmente quería traer con ustedes, lo primero que se me viniera a la mente. El primero es mantener ese espíritu de movimientos, como está aquí todo Panamá, la colectividad que debe ser encauzar los grandes problemas sociales, trayendo a todos los jugadores a la mesa, porque sabemos que el tema de educación no es un tema de evaluación, no es un tema de perfeccionamiento docente, no es un tema de la atención a los estudiantes, es una comunidad que al final se presenta como un problema sistémico, entonces lo tenemos que abordar como tal. El primero, y yo tenía por acá en mis notas, que lamentablemente antes de estas megatendencias y el panameño, las organizaciones panameñas no gubernamentales sí se han destacado por ser muy individualistas, incluso al momento de recaudar fondos. Y quizás puede ser un efecto porque yo me puedo poner varios sombreros y tengo mi corazón con muchas ONGs, de supervivencia. Al final, esto es un mercado muy competitivo por el cual recaudamos fondos, pero ahora sabemos que me llega al segundo desafío, que tenemos que, ese chip, ese cambio de mentalidad, que es lo bueno que nos dejó la pandemia, debemos de pensar en programas en conjunto, en articulación, que dicho sea de paso, no puedo creer que acabo de decir esa palabra porque me alergia, las personas la usan sin realmente el espíritu de lo que implica eso. Y articular significa que tú probablemente te vas a tener que sentar con un competidor o con alguien con quien no estás de acuerdo para avanzar una agenda común. De lo contrario, estamos haciendo un desfavor, como bien dijo Ana María hace un momento, quizás estamos siendo desleales a nuestra misma misión por ser altamente proteccionistas de nuestras organizaciones. Así que financiar el desafío con esta visión de poder trabajar con empresas, de trabajar con el Estado, de trabajar con diputados en la Asamblea, que son los grandes hacedores de la política pública, aunque diferamos, es un imperativo moral ahorita mismo. Y si tenemos la habilidad y la creatividad de diseñar nuestros presupuestos en virtud de esa colectividad,
yo creo que vamos a tener una respuesta del donante, del inversionista social, mucho más atractiva que el de la alcancía, para decirlo, el alcanzó el quitado. Y el tercero, yo pienso que también tenemos que, y esto le da un poquito de responsabilidad al donante también, es que invertir en el fortalecimiento de nuestras organizaciones. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que en la pandemia, o que se evidenció, ya lo hablábamos cuando estábamos que si tomándonos un café y frustrados porque realmente somos pequeñas empresas que con una gran pasión y sufrimos mucho por ese deber que le tenemos a nuestros beneficiarios y a nuestros donantes, que por lo general las agencias multilaterales, las agencias de cooperación internacional o el donante, ya sea privado o individual, opta por invertir o donar a la causa, más no en la operación. Fueron muy pocas las organizaciones que en pandemia no suspendieron las labores porque no teníamos ese músculo activado, ¿ok? Y yo a veces me siento con empresarios y digo, ustedes tomarían estas decisiones de sus empresas, invertir en CAPEX y no en OPEX. No, entonces, en la medida que nosotros seamos un sector que además de repensar el financiamiento, nos repensamos hacia lo interno, de cómo no nos dejamos también como que ningunear del pan para hoy, hambre para mañana, para realmente lograr, como nos traes aquí Bruno y Jennifer, a este foro, cómo vamos a pensar el desarrollo sostenible, es que tenemos que ser organizaciones preparadas para un terremoto, para una catástrofe como una pandemia, porque somos muy reactivos. Pero imagínense si el tercer sector de Panamá hubiera estado preparado, hubiéramos tenido los salvoconductos para salir al tiro, como los bomberos, como el personal de primera línea. No lo teníamos porque no tenemos esa mentalidad. Entonces yo diría que el tercer desafío es también sentarnos con el donante, con las agencias de cooperación, con el Estado, para profesionalizar esa entrega de servicio de una manera no caritativa y, como dije hace un momento, para vernos como un sector pujante de la economía. Muchas gracias, Marisa, por esa visión. La verdad es que has dado en el clavo en varios conceptos. Ahí has resumido muy bien el espíritu esta semana de la RCE, la acción colectiva por el bien común, ¿no? Por los ODS, la denominamos este año. Y sobre todo la importancia, como tú dices, de articular o alinear los objetivos comunes que tienen nuestras organizaciones. En ese sentido, Ana María, quiero ir contigo porque la experiencia del movimiento de todo Panamá, además de ser muy interesante, pienso que deja muchas lecciones aprendidas. Entonces, me gustaría saber si consideran, ¿no?, desde el movimiento, que una experiencia de este tipo, como la que han tenido, pudiera ser replicable para atender otros de los retos que enfrenta el país. Sí, bueno, lecciones aprendidas. Lo primero, no actuar solo. Creo que eso ha quedado evidenciado, es el tema de estos 2 días. Y bien, Marisa nada más le faltó hacer así como que soltar el micrófono con todo lo que dijo. Lo otro también es la importancia de trabajar de la mano con el Estado y generar esa confianza. Que el Estado no sienta que uno ha llegado a robarse el show o que uno ha llegado porque tiene unos intereses particulares, sino porque uno realmente quiere apoyar y no llegar con la receta, con la solución. Tenemos, Marisa y yo, un amigo en común que habla de fragmento de idea, fragmento de solución, y también llegar con esa disposición de preguntar cómo puedo apoyar, o sea, reconocer que como sector privado no conocemos toda la película y que podemos pensar que se debe hacer de una forma, esa humildad, ¿no? Creo que eso también una lección aprendida muy importante.
la importancia de sentar a la mesa a los distintos actores. Marisa y Carlos han hablado mucho del tema, porque sí es cierto que podemos decirlo mucho más pues antes de la pandemia, ver esa labor como caridad, cuando en realidad son vacíos que ha dejado sin atender el Estado, y la importancia de tener, o sea, y reconocer el conocimiento que tienen. O sea, de verdad que para todo Panamá, cuando sentamos, y yo tenía la fortuna de saber el trabajo de Capadeso por mi relación con Marisa, que ella me estuviera contando, pero cuando dijimos, Capadeso tenemos que sentarlo en la mesa, porque al principio era muy orientado en empresarios, a mí me daba risa, porque todo era por Zoom, ¿no? Entonces me escribían por fuera, y que, oh, ¿quién es esta persona? ¿Cómo sabe? O sea, fue como descubrir a estas mentes fantásticas y seres sumamente capacitados y capaces que están detrás de estas ONGs. Entonces, el poder sentar a las personas a la mesa, que se conozcan, que se hablen, Marisa lo decía con el tema del órgano legislativo, pues los diputados, o sea, por más que uno puede que no piense igual o tenga distintas formas de trabajo, los problemas estructurales del país solamente se van a resolver si nos sentamos todos a la mesa. Y con tu última pregunta, que si este modelo del movimiento es algo que puede ser replicado en el futuro, atender otros problemas, en efecto, en estos momentos todo Panamá se encuentra en ese estatus de decir, ok, seguimos, nos transformamos, pero el reto para nosotros es cómo nos mantenemos relevantes, cómo mantenemos el interés, porque la pandemia, en términos que nos compartió una persona, una empresa que nos hizo un trabajo, le pusieron el Burning Platform, ¿no? Y Marisa también, cuando hablaba de OPEX y CAPEX, ¿no? O sea, lastimosamente estamos acostumbrados, y por eso a veces vemos que los gobiernos priorizan obras y cortes de cintas y las propagandas y demás, porque lo que la gente no ve piensan que no se está haciendo, y la realidad es que los cambios estructurales importantes se ven es a largo plazo. Entonces, como movimiento, ¿cómo manejamos ese fino balance, ese reto, ¿no? De poder mantener una visibilidad de acciones que sean importantes, o sea, que generen un impacto positivo y necesitado, pero sin perder la vista que como movimiento queremos movernos hacia temas más estructurales, trayendo a la mesa a actores, a todos los actores, siendo las ONGs para mí de los más relevantes en todo eso, porque nuevamente tienen lo que vemos el know-how, tienen también el know-who, porque y ahí es un tema que no hemos de repente tocado lo suficiente, y es el tema confianza. Y cómo se genera la confianza, porque tú no trabajas con alguien que tú piensas que, pero esa cercanía del que da solamente el tiempo, que las personas vean que hay ese desinterés, sí, o sea, que hay ese, sí, desinterés, pues, es lo que permite, y eso es el trabajo que han venido haciendo por años las ONGs. Entonces, ojalá, sí, que todo se alinee, Dios primero, y que podamos seguir trabajando de la mano, porque nuevamente, Capadeso es parte de todo Panamá, sumarse es parte de todo Panamá. Posiblemente haya que hacer toda una reestructuración, pero la idea es seguir. Ya vimos que se puede generar impacto y más impacto cuando se hacen y se traen a distintos grupos a la mesa. Muchas gracias por esa visión, Ana María, porque de verdad que en palabras muy concretas has podido definir precisamente esa otra contribución que dan las ONGs, en este caso, pues a un movimiento como lo es todo Panamá, ¿no? Ya nos quedan pocos minutos. Yo no quiero ser yo quien concluya el panel, quiero que puedan ser ustedes quienes lo concluyan. Pero sí quiero aprovechar para decir que este panel ha sido pensado precisamente para reconocer el liderazgo del tercer sector durante no solo este año y medio, muchos años de trabajo y de dedicación eh, eh, por distintas situaciones estructurales que maneja nuestro país. Así que enhorabuena, de verdad que a todos ustedes por el trabajo que han hecho durante todo este periodo, y esa es
una felicitación personal y también de parte de la Junta Directiva de Sumarse. Así que, bueno, vamos a hacerlo a la inversa. Ana María, por favor, tus impresiones y conclusiones finales. ¿Qué mensaje le dejas al público el día de hoy? Bueno, que ante la impotencia siempre existen grupos que están dispuestos a tomar ese leap of faith, como se diría en español, ese salto de fe, que solamente el hecho de empezar, ¿no? Porque yo creo que si hay el interés de la población de ser parte, de sumarse, de ser activos, ser participativos, pero muchos no saben cómo empezar o tienen miedo a no ser exitosos. Yo creo que solamente el hecho de atreverse, de unirse a organizaciones, ONGs y demás movimientos que existan es un primer paso. Y creo también la importancia pues de averiguar un poco más. Me parece, Marisa, yo me acuerdo de las primeras reuniones que tuvimos, como ella llegó al CONEP y dijo, capaz de eso tiene que formar parte del CONEP porque también es un... O sea, hey, hay que hablar, hay que sentar a la gente y hablarnos de frente y para trabajar de la mano los temas importantes estructurales y ahí salir adelante. Panamá es un país pequeño, los problemas están identificados. O sea, cuando nosotros hicimos todo este trabajo y capaz eso lo tiene que haber hecho pues mucho más a profundidad, ¿cuáles son los grandes temas que generan ese interés y esas pasiones en los panameños? Están. ¿Cuántas, la concertación nacional, o sea, cuántas otras iniciativas no ha habido para ideas y demás de cómo también resolverlo? Entonces ahorita también lo que hay que es como empezar a desempolvar todo ese trabajo sin importar quién lo hizo, qué gobierno, qué entidad, qué organización, es entender y empezar, atreverse a empezar, que fue un poquito lo que hizo el movimiento y muy agradecido que tuvimos ese apoyo de organizaciones, de gremios y entidades que ya nos llevaban una ventaja y que dijeron, hey, me gusta, vamos a sumarnos y apoyar. Gracias. Marisa, tu mensaje final. Yo quería decir el mensaje final, un cuarto punto que se me olvidó decir, pero no, con la broma al lado. Yo diría como pensamiento final que somos un sector en evolución, en movimiento, sumamente comprometido con la reestructuración, la reconstrucción social del país, que además padecemos los mismos males que una pequeña o mediana empresa, además que el recaudo, el ingreso puede ser similar, con la única excepción que no revierte a accionistas, sino se reinvierte en los programas sociales, y que estamos frente a una economía global que se puede estar contrayendo alrededor del 3% desde el año pasado. Uno de los puntos que a mí me quedan, y que estoy segura que ustedes, mis colegas también, que vuelve a englobar un poco el espíritu de esta conversación, es que todas estas consideraciones que hemos plasmado hoy nos obligan a caminar hacia una nueva gobernanza de la política social. ¿Ok? Dentro del marco de cooperación, dentro de la relación donante-empresa privada, ONG, ciudadano de la calle que dona en el supermercado y nuestra relación con el Estado. Es la única manera que vamos a poder surtir exitosamente de desafíos que ya venían propios del siglo XXI. Y cuyo horizonte con COVID, sin COVID, debe ser reducir esa brecha social que el instrumento de los ODS nos brinda. Así que repensar una nueva gobernanza entre todos los actores para mí sería mi última recomendación y pensamiento. Gracias. Carlos. Sí, estoy en sintonía con lo que mencionan mis colegas. Tenemos la oportunidad de crear y construir y repensar un nuevo modelo de desarrollo y de país que sea más inclusivo y que enfrente esas violencias estructurales, porque la pobreza es una forma de violencia hacia las poblaciones, hacia las personas, y creo que eso es parte de sentarnos en la mesa con sectores con los cuales quizás antes no hemos conversado y como decía Ana María, retar también el cinismo, retar esa desconfianza que podemos sentir a la hora de sentarnos con personas distintas a nosotros para reconstruir esto. Sé que como ONGs a veces preferimos dedicarnos a nuestro trabajo, a nuestra ONG, a nuestra comunidad,
pero también tenemos que sentarnos a incidir, y eso requiere tiempo, esfuerzo, pero también conocimientos y estrategias. Y quería, Bruno, también agradecer a nuestros colegas que no están acá, pero que están en las comunidades trabajando por las poblaciones, en su mayoría mujeres, porque las ONGs es un sector liderado y con mucha representación femenina, y agradecerles por lo que hacen cada día por sus comunidades desde el anonimato. Totalmente. Ana María, Marisa, Carlos, nuevamente muchas gracias por su conocimiento y por ese compromiso que muestran. Así que nos despedimos. Jennifer, adelante.